Esto para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Y todos como iglesia decimos, amén, amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pues bienvenidos todos y cada uno y todas y cada una, gloria al Señor. Y vamos ahí a nuestro cuadernillo, aleluya. Vamos a nuestro cuadernillo número 8. Y vamos a ver algo sobre de la iglesia, la eclesia, el pueblo, la congregación del Señor Jesús. Lo que conocemos también como el pueblo de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Hermana Janet, salude a los hermanos y vamos a empezar con el tema de hoy. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Comenzamos la clase 8 con la iglesia, el refugio de Dios en la tierra. Dijo entonces Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8, 31 y 32. Amén. La iglesia, el refugio de Dios. Introducción. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador y nos bautizamos, pasamos a formar parte de la iglesia, la familia de Dios. Jesús quiere ofrecernos un refugio en donde pueda brindarnos protección, cuidando y fuerza para vivir conforme a su propósito, así como corrección, orientación y disciplina. La iglesia o la familia de Dios nos da nuevos hermanos en la fe, quienes comparten con nosotros sus metas de seguir a Cristo y ser fieles a Dios. Ellos nos van a resguardar para no desmayar y no volver atrás. Ningún creyente, por firme que haya sido, su decisión por Cristo prevalecerá sin la ayuda y protección de otros creyentes. El nuevo convertido los necesita para permanecer fiel en medio del viento, la prueba, la dificultad o la oposición. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nos unimos a la iglesia, cumplimos con lo establecido por el Señor, no dejar de congregarnos. Cuando nos congregamos con otros cristianos en oración y adoración, nuestra vida se prende con más fuerza hasta ser una antorcha encendida que arde en las manos de Cristo. Gloria al Señor. Vemos la introducción a nuestro tema de hoy, mis amados hermanos, y nos dice que cuando recibimos al Señor Jesús, o cuando recibimos a Jesús como Señor y como Salvador, bendito sea Dios. Sabemos que Jesús, el cuerpo humano, es el verbo hecho carne, conforme lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Luego les voy a compartir un PDF que habla de todas esas cosas que estábamos enseñando en el retiro espiritual que tuvimos para tener la idea más certera de lo que hablamos. Pero dice que cuando lo recibimos, eso lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 8, cuando nos dice de esta manera, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que nosotros conocemos en la esfera espiritual como la oración del pecador, donde reconocemos nuestro pecado, nuestra transgresión, hacemos confesión de nuestros pecados, pedimos perdón al Señor Jesús y hacemos esa declaración de fe. Creemos, Señor Jesús, que tú eres el Dios invisible que se hizo visible, como dice tu palabra. Creemos que tú, Señor Jesús, eres el Señor. Obviamente, en nuestra palabra, en nuestro castellano tan hermoso, pues nosotros podemos
hacer una diferencia entre pronunciar Adonai y pronunciar Señor. Entonces la transliteración de Adonai es Señor en nuestro hermoso castellano. Pero cuando nosotros vemos en el hebreo que dice que si confesares que Jesús es Adonai, sabemos que Adonai es Dios. Pero ya transliterado a nuestro idioma es Señor. Entonces nosotros hacemos una separación entre decir Dios es Adonai y decir Jesús es solamente Señor. Pero cuando hacemos nuestra confesión de fe, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como el dueño de nuestra vida, de nuestra alma y de todo lo que somos y tenemos, y nos bautizamos porque es parte de las llaves del reino. La primera llave del reino, según Mateo capítulo 16, es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, que ya también trabajamos en ello, que no solamente es la metanoia griega de invertir mi pensamiento, sino es de verdaderamente cambia mi pensamiento, hago un alto total a mi vida y me vuelvo hacia Dios. Dejo de hacer lo que era malo y comienzo a aprender a hacer lo bueno para estar apegado a Dios. Ese es el arrepentimiento completo, cuando Dios ve que me vuelvo del mal camino. ¿Pero de dónde me vuelvo? Del mal camino. Y me vuelvo al buen camino, no me quedo en medio. Sino eso solamente es un cambio de pensamiento, pero no es un cambio de vida. Entonces el verdadero arrepentimiento es la teshuvah. Cambiar el pensamiento y cambiar los malos caminos. Dejar de hacer lo malo y comenzar a aprender a hacer el bien. Esto es lo que nosotros entendemos aquí. Primera llave. Segunda llave, bautizarnos en el nombre del Mesías, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados que ya confesamos y que ya nos arrepentimos. Y posteriormente recibir el don, el regalo, la llenura del Espíritu Santo. Y eso nos hace hijos legítimos de Dios. Ahora que tuvimos el seminario de guerra espiritual básica, pues nos damos cuenta que la liberación completa es para los hijos legítimos. ¿Qué te hace hijo legítimo? Tu arrepentimiento completo y verdadero, tu bautismo en el nombre del Señor Jesús y la llenura del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Eso te hace pertenecer a la familia de Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad. Eso significa poder y autoridad con derecho legal de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del mismo Dios. Eso nos pasa al estatus o a la calidad de hijos legítimos de Dios. Y pasamos a pertenecer a la familia de Dios. En este caso, a la iglesia, a la comunidad cristiana, al pueblo de Dios, por la fe, en el sacrificio redentor de la cruz del Calvario. Ya que está ese punto, que nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos la llenura de ese Espíritu Santo, pertenecemos a esa familia de Dios. ¿Y qué dice aquí? Que el Señor Jesús quiere ofrecernos un refugio donde cada uno de nosotros podamos brindarnos protección, cuidado y fuerza para vivir conforme a su propósito. ¿Dónde encontramos cuál es su propósito? Porque vuestra vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Hay una vida, una identidad, una personalidad diseñada desde antes de la fundación del mundo en Dios o con Dios, pero en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde encuentro a Cristo Jesús? Lo encuentro medularmente en los 4 evangelios, pero toda la escritura es cristocéntrica. Toda la escritura apunta al Mesías, de que iba a venir, ya vino, y el resto de la escritura apunta a que viene por segunda vez. Quiero encontrar mi vida que está escondida con Dios en Cristo Jesús. Estudio los 4 evangelios como base. Vivo conforme a lo que Él me instruyó y ahí me doy cuenta que ahí está
mi verdadera identidad, mi verdadera personalidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que su propósito lo encuentro en su bendita palabra. Punto y coma. Así como corrección, orientación y disciplina. Esto es lo que voy a encontrar en la iglesia. La iglesia, aparte de ser un refugio, la congregación es una escuela. Obviamente la iglesia somos todos nosotros, los seres humanos, las almas. Y el edificio es donde nos congregamos. El edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, hombres y mujeres que hemos creído en el Señor, que le hemos recibido, que nos hemos arrepentido, que nos hemos bautizado. Ahora vamos a ese templo, nos congregamos y ahí recibimos nosotros corrección. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que en la iglesia, en el templo, como iglesia recibimos enseñanza. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que en la iglesia nosotros vamos a ser enseñados, a ser redarguidos, a ser corregidos y a ser instruidos. Esos son los 4 procesos que tiene que suceder en nuestra vida. Y estamos hablando de lo que es nuestra naturaleza humana y estamos hablando de que ese proceso tiene que llegar a nuestra alma. Normalmente tendría que llegar al alma primero, pero en estos tiempos llega primero a nuestra humanidad. Pero esos 4 procesos tenemos que pasar, vivir, experimentar en la congregación, dentro del templo. Vamos a ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos. Aquí en este cuadernillo nos dice vamos a recibir corrección, orientación y disciplina. Entonces, dentro de lo que es corrección, pues a veces es con disciplina. A veces es disciplina humana y a veces tanto nos aferramos que viene la disciplina divina y ahí ya está más complicada la situación. Cuando el Señor echa a caminar su engranaje, sus máquinas, la maquinaria de Dios le llamo yo, ya no se detiene. Nos mandó a avisar muchas veces, pero no recibimos ni la enseñanza, ni el redargüimiento, ni la corrección, ni la instrucción. Nos entró por un oído, salió por el otro. Entonces vienen los tiempos de disciplina humana, la desechamos y bueno, entonces interviene directamente Dios y las disciplinas de Dios, hermanos, no salimos de ahí hasta que paguemos el último cuadrante. Así que conviene obedecer a Dios. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Vamos a ser enseñados, redarguidos, y ser redarguido no es agradable. Ser corregido no es agradable. Ser instruido es hermoso, pero más hermoso es cuando ponemos por obra esa instrucción. La iglesia o la familia de Dios nos da nuevos hermanos, pero en la fe, porque ya somos hijos legítimos, unos y otros, del Señor. Así que somos una familia. Y entre hermanos, ¿qué vamos a hacer? Compartir entre nosotros nuestras metas, cómo seguir al Señor, qué es lo que queremos en Él. Y a través de la experiencia de uno con otro vamos aprendiendo y vamos a desarrollando a través de la fe. La fe no solamente es creer, la fe es creer la palabra de Dios y obedecerla. Y al creer y obedecer la palabra de Dios se empieza a desarrollar en nosotros lo que es la confianza en Dios. Y luego el agradecimiento a Dios. Es como si fueran frutos de la fe. Frutos de la fe. Porque estamos compartiendo. Entonces llega el punto donde entre el interactuar el uno al otro y vivir las experiencias juntos, desarrollamos fidelidad a Dios, como lo hicieron los discípulos. Fueron fieles hasta la muerte, y muerte de cruz algunos. Carta a los Hebreos dice que unos fueron aserrados, otros cortados por la mitad, otros perseguidos, ultrajados, muertos a espada, por fuego. Y podemos ver también los discípulos del Señor como
terminaron sus días. Estos hermanos, dice ahí, ellos nos van a resguardar para no desmayar y para no volver atrás. Esta es la finalidad de lo que es la iglesia. Y la iglesia es donde hay 2 o 3 congregados. Dice el Señor Jesús: de cierto os digo, que donde haya 2 o 3 congregados, ahí es una congregación. Invocando mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Ahora, ¿cómo ha sido invocado el nombre del Señor Jesús sobre nosotros? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Ahorita podemos ver, aquí estamos 23 y podemos invocar el nombre. Amén, invocamos el nombre. Señor Jesús, invocamos tu nombre. Correcto. Pero el nombre del Señor ha sido invocado por nosotros en el momento de arrepentirnos. Señor Jesús, vengo a ponerme a cuenta contigo. Isaías el profeta me dice: venid y estamos a cuenta, dice Jehová. Si vuestro pecado fuere rojo como la sangre, vendrá a ser como blanca lana. Si fuere negro inmundo como el carbón, como blanca nieve. Si quisieres y oyeres, seréis bendecidos. Y si no, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces yo digo Señor Jesús porque estoy en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la dispensación de la gracia por el Espíritu. Carta a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en los tiempos antiguos, ahora nos habla por el Hijo. Bendito sea el Señor. Entonces voy y me presento: Señor Jesús, aquí estoy. Isaías el profeta me dice que aproveche el tiempo y venga a estar a cuenta contigo, que si mi pecado fuere de sangre de homicidio, vendrá a ser como blanca lana. Y si mi pecado fuere negro, inmundo como el carbón, hablando de pecados de idolatría, de brujería y pecados sexuales, vendrán a ser como blanca nieve. Entonces vengo a estar a cuenta contigo, Señor Jesús. Señor Jesús, vengo arrepentido, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Y luego, Señor Jesús, quiero bautizarme y quiero que tu nombre sea invocado sobre de mí. Y entonces un ministro me pregunta: ¿cuánto tiempo quieres servirle al Señor, mi hermano? Yo quiero servirle para toda mi vida. ¿Te comprometes, hermano, a leer las Escrituras, a obedecer la palabra de Dios, a sujetarte a una autoridad, a congregarte, a prepararte, a servir en la mies del Señor? Amén, amén, siervo de Dios, amén, así sea. Bueno, renuncias a los pactos de muerte y maldición, a las obras de la carne y a todo lo malo. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Correcto. Bueno, pues yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús para perdón y muerte al pecado y para que nazcas a una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos bien contentos cantan alabanzas, cantan cánticos, salmos. Soy bautizado como manda el Salvador, y a mis pecados los borró mi Salvador, bendito sea el Señor. Ya el nombre del Señor Jesús fue invocado sobre de mí. Y ya soy parte de la familia. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que ayudarnos unos a otros y entender a los nuevos hermanos que van llegando a la familia de la fe. Todos los que ya caminamos y avanzamos un poquito, tenemos que ayudar a los que van llegando. La familia en la fe es para ser una familia en la fe, pero en la fe del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: por cuanto tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cobijaste, tuve frío y me tapaste, enfermo me visitaste, preso me visitaste. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Y Él les responde: de cierto os digo, cuando se lo hicieron a uno de estos pequeños, mis pequeños, de cierto les digo que a mí me lo hicieron. Si nosotros medimos nuestra amistad y nuestra familia en Dios, nuestra hermandad en Dios, conforme al corazón del Señor Jesús, entonces la iglesia no es para estarnos criticando el uno al otro. La congregación no es para estar murmurando el uno del otro, no es para estarnos haciendo cachos el uno al otro, no es para estarnos descreditando, no es para estarnos humillando, no es para estarnos desechando el uno al otro. Esa no es la instrucción del Señor Jesús. Entonces la iglesia no se vuelve un refugio para el menesteroso, no se vuelve un refugio para el que es pecador.
No se vuelve un refugio para el que ha sido rechazado. No se vuelve un hospital para que venga a ser sanado el que está enfermo del alma. Entonces esa iglesia no es conforme al diseño del Señor Jesús, sino es un diseño de hombre. Es un cuadrilátero, es un ring donde todo mundo se está peleando y donde todo mundo se está tirando el uno al otro y se está desechando el uno al otro. No hay ayuda, no se lleva la carga el uno del otro. No nos vemos como hermanos y como hermanos en la fe. Entonces este nivel o esta parte que estamos estudiando es para entender que la iglesia tiene que ser un refugio. Cuando recordamos el Antiguo Testamento y Moisés llevó al pueblo de Israel ahí frente al Jordán para entrar a la tierra prometida cruzando el Jordán. Obviamente Moisés no pudo entrar por la transgresión al mandamiento del Señor. Cuando le dijo que le hablara a la peña para que les diera agua y él fue y golpeó la peña. Y el apóstol Pablo nos dice que esa peña era el Señor Jesús. Y a consecuencia de esa transgresión, a él no se le permitió entrar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero se le dio la instrucción de que en cada ciudad, en diferentes y determinadas ciudades, tendría que haber una ciudad de refugio, donde pudiera llegar aquel que había cometido una transgresión, había matado a alguien, no de manera dolosa, en otras palabras, como por accidente. Tenía que haber una ciudad de refugio donde el vengador de la sangre, el familiar que quería vengar a su difunto pariente, no tuviera acceso a ese hombre que mató, sí. ¿Cometió un delito? Sí. Pero estaba en una ciudad de refugio, donde se le consideraba. ¿Qué hiciste? No, pues pasó esto y maté. Ok, pásale. Y el vengador de la sangre no podía cruzar la puerta. No podía entrar a cobrar venganza. No podía. Y pudiésemos decir tenía todo el derecho, porque había un mandamiento que decía ojo por ojo y diente por diente. Al que a hierro mata, a hierro muere. Pero si ese hombre corría con todo su corazón, corría con toda su fuerza, corría con toda su alma y llegaba a la ciudad de refugio y entraba, no podía ser tocado por el vengador de la sangre. No podían matarlo porque había una protección, había un cuidado. Tenía que estar en servicio ahí en esa ciudad, sí, pero ahí se le daba el sustento, ahí se le daban los ánimos, ahí se hacía su penitencia. Ahí tenía su contacto con Dios. La iglesia debe ser esa ciudad de refugio. El Señor Jesús es ahora esa ciudad de refugio. Por eso dice, si tu pecado fuere rojo como la sangre, si mataste a alguien queriendo o no queriendo, vienes y le pides perdón y entras en Jesús. Segunda de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él es esa ciudad de refugio. Y una iglesia, una congregación, donde Él es el Rey y Él es el Señor, esa congregación es la ciudad de refugio. La iglesia debe ser una ciudad de refugio, donde el peor asesino pueda tener refugio, descanso, paz, un cuidado, una enseñanza, un redarguir, un corregir, una instrucción para que su vida sea diferente. Y todos los que vamos llegando ahí tenemos que tener esa transformación, entendiendo que el corazón de Jesús está ahí y que todo lo que está en Cristo es una nueva creación. Y muchas veces lastimosamente las congregaciones no están en Cristo, sino fuera de Cristo, y por eso hay tanta crítica, tanto juicio, tanto descrédito. Pero la bendita palabra de Dios nos sigue enseñando que debe ser una ciudad de refugio, una casa de refugio, bendito sea el Señor. Por eso nos dice aquí abajo que ningún creyente, por más firme que haya sido su decisión por seguir a Cristo, prevalecerá
sin la ayuda y la protección de otros creyentes. Ayuda y protección de otros creyentes. Ayuda y protección de otros creyentes. Repítalo ahí, ayuda y protección de otros creyentes. No es destrucción, no es descrédito. No tenemos que estar juzgando y criticando al que es débil, no. El Señor Jesús dejaba 99 por ir por la que se extravió y la encontraba lastimada, herida, con las piernas quebradas, y no la aventaba al despeñadero, no, la cargaba sobre sus hombros, la curaba, la vendaba y la regresaba al rebaño y la estaba curando ahí hasta que era sana otra vez. Entonces, ¿quién nos enseñó a ser una bola de religiosos en la iglesia? A estar señalando al que siempre cae en la misma transgresión, al que siempre tiene la misma debilidad, a estar diciendo tantos adjetivos descalificativos. ¿Quién nos enseñó eso? Seguramente no fue el Señor Jesús, porque tiene que ser una ciudad de refugio. Tenemos que ayudarnos unos a otros, tener paciencia los unos con los otros, escucharnos los unos a los otros. Obviamente cuando nos estamos convirtiendo en cabritos, pues alguien va a tener que decirnos, ¡hey! Te estás saliendo del traje de oveja y te estás metiendo al traje de cabra. Regrésate a tu condición de oveja. Pero mientras tanto tenemos que ayudarnos unos a los otros y ser pacientes los unos con los otros, porque ahora criticamos a los que no pecan conforme a nosotros. Pero al que peca como yo peco, a ese sí lo ayudo. Pero al que peca diferente, a ese lo critico y lo desbarato. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la ciudad de refugio. Continuamos ahí, hermana Janet, por favor. Cuando nos unimos. Cuando nos unimos a la iglesia. Más fuerte. Cuando nos unimos a la iglesia, cumplimos con lo establecido por el Señor, no dejar de congregarnos. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Ahora es muy fácil, hermanos, y mayormente pasa con los de recién ingreso. Llega el desánimo y todas las debilidades y las instrucciones de la carne, la rebeldía del orgullo, y deciden ya no ir a la iglesia. Y hay frases de la misma escritura que usamos y decimos, pues salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ya se les habló, ya se les dijo, ay, si quieren, y si no, que se pierdan. Ese no es el corazón de Cristo. Es muy importante trabajar por salvar a las almas perdidas. Pero también es muy importante procurar que los salvos no se pierdan. Como es tan importante salvar a los perdidos, como es tan importante no permitir que los salvados se pierdan. Ese es el corazón de Jesús. Vino a salvar a los pecadores. Vino por lo vil y menospreciado, sí, pero también para procurar de la manera mayormente posible que los ya salvos no se perdieran. Y ese debe ser el anhelo de tu corazón y de mi corazón cuando tenemos al Espíritu de Cristo, el amor de Cristo, el amor por las almas. Y si como iglesia tiene que ser un refugio, una ciudad de refugio, ¿cómo debe ser su corazón? Cuando usted lee Isaías 58, le dice que si usted saciare al alma afligida, en las tinieblas nacerá su luz. Su oscuridad será como el mediodía. ¿Cómo va a saciar a una alma afligida? Criticándola, juzgándola, desechándola, o escuchándola, entendiéndola, dándole palabra de fe, de vida, de salvación y orando por ella. Por eso la oración y la regla de oro es: haz con los hombres conforme tú quieres que hagan contigo. Así como quieres que los hombres hagan contigo, así tú haz con ellos. ¿Queremos estar en un lugar que sea una ciudad de refugio? Tenemos que ser parte de ese refugio para otras personas. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Para tales cosas no hay ley. Cuando eso abunda en nosotros, entonces podemos escuchar, podemos entender, podemos comprender, tenemos la paciencia para escuchar, tenemos el amor para amar, tenemos el dominio propio y tenemos oración para esa persona. Qué hermoso es Dios. Y eso quiere que seamos. Ahora, ¿cómo se formaron los discípulos del Señor Jesús? ¿Todos mudos? ¿Cada quien en su rincón? ¿Cada quien en su esquina? No, hermanos. Convivían todos los días. El Señor Jesús les enseñó a convivir, les enseñó a pasar hambre, les enseñó a tener abundancia, les enseñó a tener escasez, les enseñó a estar saciados, les enseñó a dormir bajo un árbol o a dormir en cama. Vivieron experiencias juntos, lloraron juntos, cantaron juntos, cenaron juntos, comieron juntos, ayunaron juntos, vivieron juntos. ¿Hubo dificultades? Claro que sí. ¿Hubo rivalidades? También. Pero no se atoraron en eso, superaron todo eso. Un día llegó la mamá de dos y dijo, oiga, Señor, ¿qué posibilidades hay de que en el reino venidero uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a la izquierda? La copa que voy a beber, ellos también la beberán. Pero el sentaros uno a la derecha y el otro a la izquierda, eso no me es dado a mí. ¿Qué querían? Posición, reconocimiento. Pero bueno, el Señor los puso en su lugar. Otro se recostaba en su pecho y por ahí llegó otro que era medio celostino y le dice, ¿y ese qué? ¿Qué hace ahí recostado en tu pecho? Y el Señor le responde, bueno, ¿y qué a ti? Si yo quiero que este quede hasta el último, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Hubo conflictos? Claro que sí los hubo, pero no se atoraron en eso. Superaron todo eso. ¿Por qué? Porque había algo más fuerte, que es el amor. Porque el amor cubre multitud de faltas, bendito sea el Señor. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Cuando el amor que tengo no me alcanza para soportar los defectos de carácter de una persona en la iglesia, ese amor no sirve. El amor que debe haber en mi corazón es el amor perfecto de Dios, que aunque haya errores, faltas, pecados, transgresiones, defectos de carácter, ese amor de Dios en mí cubre la multitud de faltas que una persona pueda tener, porque el amor de Dios hacia mí cubre la multitud de faltas que yo todavía tengo para con Él y que todavía cometo para con Él. Y Él sigue siendo mi ciudad de refugio. El Señor Jesús sigue siendo mi torre fuerte, mi ciudad amurallada. Yo todavía voy, me recargo en su pecho, Él me recibe, le pido perdón, Él me perdona, le pido su ayuda, Él me ayuda. Entonces yo tengo que ser como Él, bendito sea el Señor. Vamos allá al punto número 1. Amén. ¿A qué llamamos iglesia? Llamamos iglesia a la reunión de todos aquellos que han hecho su decisión por Cristo y han aceptado el poder redentor de su sangre. La iglesia está compuesta por todos. El término iglesia o eclesia quiere decir literalmente asamblea de llamados. Por eso los llamados son los creyentes y la iglesia no es el edificio, sino las personas que han creído en Cristo y lo han recibido en su corazón. Sin embargo, como es imposible reunir a todos en un solo lugar, la iglesia se ha esparcido en diferentes sitios, formando iglesias locales, dentro de las que se incluye naturalmente nuestra congregación, Vino Nuevo. Desde el instante en que usted abrió su corazón a Cristo, no solo pasó a tener un Padre Celestial y nuevos hermanos, sino que pasó también a ser parte de la familia de Dios, la iglesia. La iglesia de sana doctrina es aquella, 1. Cree que Dios se ha manifestado a su creación de 3 maneras diferentes, como un Padre en la creación, como un Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la regeneración, siendo la esencia o naturaleza original de Dios, Espíritu. 2. Cree que Jesucristo vivió, murió, crucificado y resucitó el tercer día,
Este sacrificio en la cruz lo hizo por nosotros, perdonando así nuestros pecados. 3. Cree que la Biblia es la base fundamental de toda la doctrina de la Iglesia. 4. Refleja la presencia del Espíritu Santo en sus miembros, como lo dice Mateo 7:20. Por sus frutos os conoceréis. Punto. Bien, aquí nos regresamos tantito. La iglesia de sana doctrina. La iglesia de sana doctrina. Sabemos que la palabra doctrina es enseñanza. Entonces es la iglesia de sana enseñanza. Eso es lo que representa o se traduce como el término doctrina. Bendito sea el Señor. La iglesia de sana doctrina. Punto número 1. Esta iglesia cree que Dios se manifestó a su creación en 3 maneras diferentes. Como un Padre en la creación, como un Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la regeneración, siendo la esencia o naturaleza original de Dios, Espíritu. Como se lo dijo Jesús a la samaritana. Dios es Espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros, por herencia de la Iglesia Católica, creemos que Jehová es el Padre, que Jesús es el Hijo y que, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y ellos inventaron una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad. Pero no hay 3 al mismo tiempo. No cohabitan 3. Esa es una imagen que nos sembraron nuestros hermanos católicos, que alcanzamos a creer que hay 3 que están cohabitando al mismo tiempo, en el mismo momento. Y nos han dibujado un trono grande donde hay un viejito canoso, que es Dios. Otro trono más chico donde está Jesús, a la derecha. Y una palomita arriba irradiando luz, que es el Espíritu Santo. Pero en tiempo presente, cohabitando juntos. Y lo avalan con textos como 3 son los que dan testimonio en el cielo. Pero no lo manejan en tiempo presente. Pero entendemos como dice Deuteronomio 6:4. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Es solamente uno, pero con la capacidad de mostrarse como Él quiere. Es un solo Dios. Y a sus formas de manifestación en el griego se le conoce como teofanías. Formas de la manifestación de Dios. Entonces Dios es el Padre en la creación, porque Él la creó con el poder de su palabra. Y Dios se le conoce como el Hijo en la redención, porque Él engendró ese cuerpo y habitó en Él. Y como Espíritu Santo en la dispensación de la regeneración, como lo entendemos del libro de los Hechos, capítulo 2, día de Pentecostés, a la fecha. Pero la esencia original de Dios es que es Espíritu y es 3 veces santo. Dios es Espíritu y es santo, por eso a Dios no lo puede ver nadie. Entonces Dios no es un viejito que está en un trono y Jesús no es su Hijo que lo tiene a la derecha. Cuando la palabra de Dios se refiere a diestra, se refiere a poder, no a mano derecha, porque Dios no es hombre. Dios es Espíritu y es santo. Entonces la palabra Jehová del hebreo es el Eterno. Entonces no es un nombre, es un acrónimo. Se le conoce como el tetragramatón, que significa el Eterno. Y Jesús, que viene de su raíz griega Yesous, y Yesous que viene de su raíz aramea Yeshua, y Yeshua que viene de su raíz hebrea Yehoshua, significa eterna salvación. Cuando nosotros pronunciamos Jesús, Jesús Cristo o Jesús el Cristo, estamos mencionando la eterna salvación o el eterno salva. Entonces Jehová es la transliteración de Jehová y Jehová significa el eterno. Entonces Jehová no es un nombre, Jehová es un título, el eterno.
Y el Eterno dijo, yo les daré a conocer mi nombre. Y lo dio a conocer en el Hijo, Yehoshua. En nuestro idioma es Jesús. Pero no es Jesús el vecino, por eso le decimos el Señor Jesús, por honra. Pero Yehoshua significa el Eterno salva o la eterna salvación. Por eso dijo, mi nombre está en él. Entonces la Santísima Trinidad es algo que inventó Constantino, la Iglesia Católica. Entonces la sana doctrina te hace saber que Dios es el Padre en la creación, claro, y en el Antiguo Testamento lo conocemos con el título de Jehová, que es el Eterno. Pero a la misma vez es Espíritu y es Santo, y ese Espíritu Santo visitó a María y la dejó embarazada por unción, no por relación. Y nació un ser humano con espíritu, con alma, en un cuerpo. Y en ese ser humano entró todo el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo llevó a cumplir su ministerio terrenal. Por eso Jesús decía, el Padre y yo uno somos, porque Jesús el hombre estaba lleno de Dios Espíritu. Ese mismo Espíritu lo llevó a cumplir su ministerio, ese mismo Espíritu hacía las sanidades, ese mismo Espíritu hacía los milagros y ese mismo Espíritu lo llevó a la cruz del Calvario. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, ese mismo Espíritu que es santo y que es Dios, salió de él. Y entonces él, Jesús, Yehoshua, exclamó en el lenguaje arameo, en lenguaje de pecadores. Exclamó hacia el cielo y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que transliterado a nuestro idioma es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿A quién le estaba gritando? Al Espíritu Santo que salió de él, porque Dios es Espíritu y es Santo, y él no podía haber pecado. Y en el cuerpo que le engendró, en el cuerpo humano de Jesús, estaba pagando toda la justa demanda del pecado suyo y el mío. Y el cuerpo murió, y el cuerpo fue sepultado. Y al tercer día ese cuerpo resucitó, pero no por sí mismo. Lo resucitó el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Dios, que es Espíritu y que es Santo. Nuevamente ese Espíritu Santo que es Dios entró en él y lo resucitó, lo volvió a la vida, lo glorificó y lo regresó a la condición de verbo donde él estaba. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos descendió sobre toda carne el Espíritu Santo que es Dios. De manera que yo me arrepiento en el nombre de Jesús, que es la salvación de Dios o la eterna salvación. Me bautizo en el nombre de Jesús, que es el nombre de la eterna salvación. Y recibo la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que es la eterna salvación. Y ese Espíritu Santo que viene a mí es una porción de Dios en mí. Y entonces yo oro por las personas y el Espíritu Santo, esa porción de Dios en mí, es la que hace el milagro, no yo. Es Dios en nosotros. Pero ¿por qué tuvo que suceder así? Porque todas las promesas estaban para el pueblo de Israel, no para el mundo entero. Jesús al final le dice a sus discípulos, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué tipifica el poder de Dios? Los mandamientos. El número 10 en numerología cristiana es poder, autoridad. Entonces él dijo, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. No dice en el nombre de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Mi abuelito, mi abuelito, se llamaba José Juan. Mi papá, José Gilberto. Y yo, José Antolín. Entonces, el Padre, el Hijo y el Nieto, los tres se llaman José. Entonces en Mateo 28 dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre de los tres? Si el Eterno es título, entonces el nombre solamente es el Señor Jesús o Jesús. Si el Espíritu Santo es título con virtud, entonces solamente hay un nombre
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Ahí está. El nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu es el mismo, porque es el mismo Dios que es Espíritu y es Santo en sus diferentes teofanías, como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la regeneración. Tuvo que descender en Hechos capítulo 2 porque el mandato ya fue para todo el mundo, no nada más para Israel. El Mesías prometido vino a ser cumplido en la promesa al pueblo de Israel por primera vez. Y a través de Joel estaba prometido el Espíritu Santo para toda carne, y gracias a eso el Espíritu Santo ahora nos visita a nosotros en todo el mundo. Por eso Jesús tuvo que ser glorificado, porque Él en humano, en carne, no podía cubrir todo el mundo. Tenía que ser en la manera original, en espíritu. Eso es lo que se le conoce como las dispensaciones de Dios. Y estamos en la dispensación de la regeneración por el Espíritu Santo. Pero esta es la condición de Dios. Él es espíritu y su virtud es que es 3 veces santo. Esa es la sana doctrina, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Entonces, si hay un Padre en la creación, claro, y lo conocemos como el Eterno, y el título es Jehová. Ese mismo Dios que es espíritu y es santo se manifestó como Hijo, claro, en la dispensación de la redención, para venir a salvar nuestras almas, y lo conocemos en nuestro idioma como Jesús. Pero como nosotros lo honramos porque no es el hijo del vecino, ni el carpintero, ni el lechero, ni el de la tienda de la esquina, entonces no le quitamos el señorío porque lo hemos recibido como rey y señor. Entonces es mi rey, es mi Señor Jesús. Por eso me bautizo en nombre del Señor Jesús, para que quien me escucha también honre al Señor. Porque ahora nos encontramos a los predicadores que hasta de manera fresa pronuncian: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No, pues si no es el primo, no es el compadre, no es el amigo, no es el tendero, es el Dios que se vino a manifestar en carne. Entonces tenemos que respetar su señorío. Y por eso le decimos el Señor Jesús, por honra, por respeto. Porque ya se está perdiendo la honra hasta para Él. Bendito sea el Señor. Y Él es espíritu y es santo. Cuando yo hago mi arrepentimiento, mi bautismo en el nombre del Señor Jesús, que es la eterna salvación, viene el don del Espíritu, una porción de Dios en mí, y Él es el que hace las obras. Y como Él es santo, me ayuda a vivir en santidad, bendito sea su nombre. Esa es una sana doctrina muy fundamental que nosotros tenemos aquí en Vino Nuevo. No somos la doctrina de solo Jesús, o Jesús solo. No somos la doctrina modalista. Se parece, pero no, porque sí creemos en toda la obra creativa del Padre, en la obra redentora del Hijo y en la obra de regeneración del Espíritu Santo. Pero sabemos que es uno y que no hay 3 que estén cohabitando, que estén al mismo tiempo allá en el tercer cielo, sino que es uno solo con la capacidad de manifestarse como Él quiere y que viene por segunda vez manifestado en carne. Pero no viene como siervo sufriente, sino como rey. No viene con relación del pecado, sino viene como juez. No está como abogado ya en su segunda venida, sino como juez. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bendito sea Dios. El punto número 2 de una sana doctrina es que creemos que Jesucristo vivió, murió crucificado y resucitó al tercer día. Y este sacrificio en la cruz lo hizo por nosotros, perdonando así nuestros pecados. Eso es a través de lo que se conoce como la justificación por la fe. La justificación es que mi pecado pasa a la cruz del Calvario en el sacrificio de Jesús. Y su justicia, porque Él nunca pecó, viene a favor mío. Nada más por creer en ese sacrificio con fe completa. ¿Cuál es la fe completa? Creo en ello y obedezco. No solamente creo y ya. Creo y obedezco. Creo, obedezco y agradezco. Creo, obedezco y confío. Creo, obedezco y le soy fiel a Dios. Punto número 3 de una sana doctrina. Creemos que la Biblia, la Sagrada Escritura, es la base fundamental de toda la doctrina
en la iglesia, como dice Efesios 2:20. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, pero estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, y obviamente en Cristo. ¿Dónde lo encontramos? En los 4 evangelios de manera céntrica. Punto número 4, ¿qué dice aquí? Refleja, dice, la presencia del Espíritu Santo en sus miembros, como lo dice Mateo 7:20. Por sus frutos lo conoceréis. El árbol no se conoce por la hoja, el árbol se conoce por el fruto. De manera que usted y yo podemos gritar a los 4 vientos que somos bien cristianos y bien obedientes. Pero más que nuestras palabras, habla nuestro testimonio, nuestros hechos, nuestra manera de vivir. Yo puedo ponerme la etiqueta que sea cristiano, cristiano evangélico, adventista, ruselista, testigo del séptimo día, pentecostal, mesiánico, el que sea. Pero lo que verdaderamente va a mostrar quién soy yo es mi testimonio. Por eso tenemos que guardar el testimonio. Y siempre, porque a veces lo fingimos un tiempo. Tenemos que cuidar el testimonio, verdaderamente mostrar que somos hijos de Dios, y por el fruto es que se va a conocer qué árbol somos. ¿Qué fruto vamos a dar? Amor. ¿Y qué hay dentro de ese amor perfecto de Dios? Hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bendito sea Dios. Para esas virtudes, o para esas virtudes del fruto del Espíritu, que es el amor, no hay ley, no hay derecho legal que el diablo reclame contra esas virtudes, contra ese fruto, o como lo pronuncian muchos, los frutos del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay derecho legal que el diablo reclame, no hay ley, pero sí contra todas las obras de la carne. Entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo me muevo yo en la iglesia? ¿Verdaderamente soy parte del refugio para los necesitados? ¿Soy ese que los recibe con amor y misericordia, o soy el juez que anda juzgando y criticando cómo llegan y desechando su carácter, sus formas? Ahí tenemos que analizar nuestra vida y ver si estamos en la sana doctrina, y de lo contrario, si hay alguna duda con la sana doctrina o estos 4 puntos fundamentales, puede usted mandarme mensaje por interno y hacemos una clase especial de eso, mis hermanos. Con toda confianza, para que no... porque a veces la doctrina pues choca con lo que ya tenemos como fundamento en la mente, en el corazón, en el alma. Y pues hay que verlo de acuerdo a la Escritura con toda calma. Así que con toda confianza usted puede mandar un mensaje y decir: yo no estoy de acuerdo con eso, necesito más versículos, necesito más palabra. Y claro que con todo gusto y toda confianza podemos hacerlo. Siga adelante, hermana Janet. Punto número 2. ¿Por qué necesitamos de la iglesia? El libro de los Hebreos enfatiza en no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. En el tiempo del apóstol Pablo había personas con prejuicios, temores y autosuficiencia que se apartaban de este paso de obediencia. Santo es Dios. Un hombre llamado William Barclay, que era comentarista bíblico, habla de aquellos que no van a la iglesia por miedo, por vergüenza, por temor a la crítica o a la burla de su círculo de amigos. También dice que algunos cristianos tratan de ser discípulos secretos, pero dice que esto es imposible, pues el discípulo acaba con el secreto o el secreto acaba con el discípulo. Por tanto, es indispensable que sepamos que necesitamos de la iglesia para permanecer firmes y fieles en nuestra elección. Entre las razones para hacer esta afirmación se encuentran las siguientes. A. La iglesia nos permite tener comunicación con otros creyentes. Dios está mostrando el valor de cada miembro y su importancia, pues al ser parte de un cuerpo ninguno sobra o carece de servicio. Por el contrario, todos se necesitan y ayudan mutuamente. Un ejemplo de cómo opera el cuerpo es observando su reacción. Cuando alguien lo pisa o lastima, rápidamente la mano u otras partes del cuerpo salen en su ayuda.
para apaciguar el golpe y calmar el dolor. De igual forma nosotros, como parte del cuerpo, podemos ayudarnos mutuamente y alentarnos en momentos de la prueba o de la dificultad. En 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Para aprender a tener comunión y fomentar lazos de amistad, es necesario vincularse a las actividades de la iglesia, pues ir solamente a las reuniones congregacionales no es suficiente. Si compartimos solo en reuniones, nuestra comunión será muy superficial. Los contactos informales te ayudarán a mostrarte como usted es y a conocer mejor a otros. Les verá como son, un ámbito natural. En Eclesiastés 4, del 9 al 10, mejores son dos que uno, porque si cayere el uno, le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Debemos buscar tiempos para compartir juntos. Podemos salir a comer, hablar por teléfono, visitarnos mutuamente y participar de las diferentes actividades de la iglesia, como lo son retiros, las células, el curso de iniciación, o relacionarnos a un ministerio que nos permita explotar los talentos que Dios nos dio. Amén, hermanos. Tenemos que convivir unos con otros. Digo, algunos estamos a distancia, pero tenemos que convivir, tenemos que platicar, tenemos que orar el uno por el otro, sentir la necesidad que el otro tiene, ayudarnos mutuamente. Es como se desarrolla la hermandad en la iglesia. Podemos llegar y congregarnos o incluso dejar de congregarnos, pero se pierde el vínculo, se pierde el contacto y necesitamos desarrollar lazos fuertes, lazos firmes en el Señor, entendiendo eso, que la iglesia es un refugio. Debe ser un refugio para el necesitado, un refugio para el menesteroso. Y entender los que ya caminamos un poquito más, que tenemos que recibirlos como a niños recién nacidos. Como a niños recién nacidos. Si usted sabe qué cuidados necesita un bebé recién nacido, hay que cambiarle el pañal varias veces al día, hay que escuchar, porque va a ser berrinche muchas veces al día. Hay que darle palabra seguido porque tiene mucha hambre o comen muy seguido. Así como usted cuida a un bebé de manera natural, así tenemos que cuidar a los niños espirituales cuando llegan a las cosas de Dios e irles enseñando con el ejemplo que hay que crecer, que hay que madurar, que hay que servir. El problema en las congregaciones es que muchas personas se quedan con la mentalidad de bebés o de ovejas. Pasan los años y siguen con la mentalidad de oveja bebé, y tiene que ir creciendo y su mentalidad tiene que ir cambiando. Entonces yo llegué como bebé recién nacido a la iglesia y hubo quien me sustentó, pero fui creciendo con la palabra, al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, y entonces mi mentalidad cambió de bebé oveja a ser oveja siervo. A servir, comencé a servir, a hacer la talacha, a hacer el quehacer, a cooperar, a ir, a ayudar. Empiezas a participar en las labores de la iglesia, entonces vas madurando y tu mentalidad va cambiando. Sigo siendo oveja de Cristo, sigo estando bajo una autoridad, claro que sí, pero mi mente no se quedó en la condición de oveja para toda la vida. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, cuando nuestra mentalidad se quedó como oveja, o crecimos un poquito y nuestra mentalidad se volvió de cabra. Y cuando nos convertimos en cabra o en chivo, entonces pegamos, nos comemos la basura, nos subimos. Bueno, usted sabe lo que hace una cabra, una chiva o un chivo. De oveja tenemos que seguir creciendo y desarrollar la mentalidad de siervo, la mentalidad de discípulo, de discípula, la mentalidad de líder, porque no puedo estar creciendo en el liderazgo, creciendo en las posiciones, en el servicio, con la misma mentalidad, porque siempre estaré buscando que me cuiden a mí, nunca querré cuidar a nadie.
Y entre más voy creciendo, buscando que me cuiden a mí, entonces me empiezo a convertir en cabra y yo empiezo a criticar a todos, desde el mayor hasta el menor. Y eso ya se vuelve una complicación porque me meto con la obra de Dios. Entonces debemos tener cuidado en esa área y debemos de estar conscientes que somos una ciudad de refugio y ayudarnos entre todos nosotros, comunicarnos sabiendo que somos para bendición, no para destrucción. Somos para sumar, para multiplicar, no para dividir, no para restar. Cuando tenemos esos patrones en nuestra alma, siempre tú vas en pro de la obra del Señor, vas en pro de la visión de Jesús. Él quiere sumar, Él quiere salvar, Él no quiere que nadie se pierda. Por eso les decía, es tan importante salvar a los perdidos, pero también es muy importante no permitir que los salvos se pierdan. Porque a veces, ya estando en la iglesia, no, pues ya se fue, pues que se pierda, ya se le dijo, ya se le habló, no entendió. Ay, que Dios trate con él o que el diablo los zarandee. No, tan importante es salvar las almas perdidas como impedir que las que ya son salvas se pierdan. Y estar conviviendo de manera sana, eso es una bendición. ¿Cómo se logran los lazos así firmes y fuertes? Viviendo y a veces padeciendo. Por aquí me ha tocado en la iglesia física con unos hermanos vivir cosas fuertes. Algún hermano tener un accidente y andar corriendo con él de hospital en hospital, junto con otro hermano, orando, poniendo las cosas en manos de Dios, viendo su sufrir, viendo su sentir, viendo su sangrar, padeciendo, teniendo hambre, esperando, velando. Y entonces donde se van desarrollando los vínculos, más allá de la hipocresía, más allá de la careta, más allá del disfraz de cristiano, más allá de la formalidad, porque entras a lo sensible, a lo que verdaderamente eres, al punto donde te quiebras en lo que eres, en tu humanidad. Y juntos salen adelante y después regresan recordando todo lo que vivieron, pero estás fomentando el vínculo. Y esa es una bendición. Entonces el interactuar también por privado, el mandarse un mensaje, hermano, ore por mí, hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Es una bendición. Yo bendigo a Dios por la vida de nuestra hermana Lupita Miranda, de que hace 8 días me mandó el mensaje, dice yo tomo el control de mandar las peticiones de oración, de llevar el control, de apuntarle a cada uno, y bendigo la vida de todos y cada uno de los que se unieron al trabajo que está haciendo ella. ¿Por qué? Porque se empieza a desarrollar, porque no podemos ser todólogos en esta vida de que soy yo y nomás mis chicharrones truenan. No, compartir el trabajo, permitir que otros practiquen, permitir que si se caen, se caigan, que si se equivocan, se equivocan, y ayudarles a levantarse, porque es una práctica para ir saliendo, para ir creciendo, para que nuestra mentalidad vaya cambiando. Y en un momento dado que ya no quiero estar en la iglesia, pues buscarlo, dialogarlo, platicarlo, orar, y que Dios nos dé la victoria en cada una de esas necesidades. Entonces seguir participando, seguir conviviendo con toda confianza. Lo que estamos viviendo como discipulado lo estamos viviendo en la presencia de Dios y en presente. Estamos viendo respuestas de Dios a nuestras peticiones. Estamos viendo y viviendo el sentir de uno y otro, de una y otra, en la familia, en su salud propia, en su economía, en diferentes áreas. Y eso es lo que nos va haciendo una familia. Nos está ayudando a conocernos, a interceder el uno por el otro, no a desecharnos, no a criticarnos, no a menospreciarnos, no a malvernos, porque eso no es de Dios, sino a sumar, a multiplicar, a ayudarnos a continuar adelante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando la primera camada de discípulos del Señor Jesús se quedaron ya solos a trabajar, Dios los usó grandemente y tuvo que levantarse otra siguiente generación que fueron los 7 diáconos, y así generación tras generación, y lo podemos ver en el libro de los Hechos, bendito sea Dios. Así que la iglesia tiene que ser ese refugio para todos aquellos que son los necesitados. La iglesia, el refugio de Dios aquí en la tierra. ¿En quién nos vamos a refugiar? En el Señor Jesús. Solamente Él salva, pero no salva solo, tiene un cuerpo, y ese cuerpo somos usted y yo, y los miembros los unos de los otros. Platicaba con una hermana en la tarde, le digo, yo soy el dedo chiquito del cuerpo de Cristo, y está quebrado,
pero ese soy yo en el cuerpo. Pero ahí está, sirve de algo, aunque casi no se puede mover. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y me tocó ser el dedo meñique y quebrado, lastimado. Pero soy parte del cuerpo. Y así, cada uno de nosotros aquí en el discipulado, somos cuerpo en Cristo. Somos cuerpo en Él. Somos parte de su cuerpo, miembros tan importantes el uno del otro. Y tengo un dedo pulgar que hace casi todo el trabajo. Y este no anda desechando a este. Y esta mano, cuando este se duele por el frío, ahí se ve la chuecura, estos dedos lo soban. Llevo como 10 años con el dedo quebrado. Y cada que hace frío me duele y mi otra mano solita va y lo soba. Y lo endereza y lo mueve y lo calienta. Y no lo critica. No le dice, ¿por qué no te mueres, dedo? ¿Por qué no te caes? Eres un inútil, no sirves para nada, nomás estorbas. No, porque mi otra extremidad sabe que es parte del cuerpo y le ayuda porque conoce su discapacidad. Entonces nosotros como miembros uno del otro tenemos que ayudarnos y tenemos que aprender a ser cuerpo y tenemos que aprender a ser familia. Por eso decía el apóstol Pablo, mire que el que esté firme no caiga. Mire que el que crea que está firme no caiga. Entonces tenemos que ayudarnos unos a otros, hermanos, y participar y ayudar. De verdad doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha apoyado a mi hermana Lupita en lo que es las oraciones 3 veces al día. De verdad que Dios les bendiga. Eso me llenó de mucho gozo. Ver que ella está dispuesta a pesar de la lucha espiritual, de la guerra espiritual que tiene. Ella aún no se ha bautizado. Ella es una bebé en Cristo, con los anhelos de poderse bautizar junto con su esposo, con los anhelos de servirle a Dios, pero dispuso su corazón para coordinar las oraciones. Y esa es una gran bendición. Y ustedes dispusieron su corazón para decirle, hermana, apúnteme tal día, apúnteme tal día, apúnteme tal día. Y esa es una gran bendición porque están ayudando, están aportando. Y es donde yo voy viendo desde allá, desde el vagón de hasta atrás del tren, voy viendo y digo, bendito seas tú, mi Dios, porque estás generando algo hermoso en cada uno de los corazones. Así que sigámonos ayudando, hermanos. Aquí le vamos a poner pausa a la clase, aquí le vamos a cortar y vamos a continuar sin grabador en el nombre del Señor Jesús. Amén.